Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Hoy vamos a tener un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, en la que ofrecemos comentarios críticos acerca de todos y cada uno de los álbumes que componen la saga de las aventuras de Tintín creadas y dibujadas por el gran dibujante belga Hergé. Llegamos al vídeo número 14 y nos ocupamos en esta ocasión de la segunda parte de una historia bipartita que se había iniciado con las 7 bolas de cristal que analizamos en el vídeo anterior y que se completa en este vídeo con el Templo del Sol, cuyo título original en francés fue Le Temple du Soleil. Aquí tengo una edición, una traducción inglesa del Templo del Sol, aquí está, cuyo título en inglés es Prisoners of the Sun, es decir, Prisioneros del Sol, pero que originalmente en español se tradujo, siguiendo el original francés, como El Templo del Sol. Esta historia se publicó originalmente en color en Le Journal de Tintin, en ese semanario Tintín, entre el mes de septiembre de 1946 y el mes de mayo de 1948. Ya vemos que se tardó bastante en completar esta historia y veremos que Hergé, como ya hemos hablado en el vídeo anterior, estaba atravesando varios problemas personales y también profesionales, y esto influiría en la creación y publicación del Templo del Sol y, entre otras razones, por ello Hergé tardó tanto en completar esta historia. Ya digo, desde septiembre de 1946 a mayo de 1948. En el vídeo anterior sobre las 7 bolas de cristal también hablamos acerca del nacimiento de este Journal de Tintin, un semanario que Hergé inició de la mano de Raymond Leblanc, que conocía de primera mano el trabajo de Hergé ya desde los tiempos del Petit Vingtième y que ayudó tanto personal como profesionalmente a Hergé mucho después de la liberación de Bélgica del dominio de los nazis, momento en el cual, como ya hemos explicado en el vídeo anterior, Hergé tuvo muchos problemas para trabajar en la prensa debido a que entró en una lista negra de colaboracionistas con el régimen de la ocupación nazi. La solución de la mano de Raymond Leblanc fue crear este Journal de Tintin, un semanario en el que se podrían continuar sin mayores problemas las aventuras de Tintín, en este caso ya directamente en color. En el caso del Templo del Sol tenemos dos versiones diferentes de esta historia. Por un lado, el formato a la italiana, es decir, en formato horizontal, ya en color, como hemos dicho, que se publicó en el Journal de Tintin. Y tengo aquí una edición en libro de este Templo del Sol que dice versión original, y como podemos ver es una versión en formato horizontal a la italiana con las planchas tal y como aparecieron en el Journal de Tintin entre, ya digo, 1946 y 1948. Después, por supuesto, tenemos el formato del álbum de 62 páginas típico de las aventuras de Tintín, publicado por Casterman en el año 1949. La versión del Journal de Tintin no se publicaría en formato libro, ese libro que he enseñado hace unos momentos, hasta varias décadas después, pero el álbum de 62 páginas canónico del Templo del Sol salió en el año 1949, varios meses después de que se concluyese su publicación en el Journal de Tintin. Esto, tener que publicar dos versiones diferentes del Templo del Sol, supuso mucho más trabajo para Hergé, evidentemente, y además Hergé tuvo que ir creando ambas versiones a la vez.
lo cual le obligó a ir cortando algunas escenas de la versión del Journal de Tintin para la versión en álbum. La eliminación de estas escenas realmente no afectó al ritmo narrativo, y la mayor parte de las escenas que se eliminaron son escenas que originalmente tenían lugar durante el viaje de Tintín, Haddock y Zorrino por las montañas y por la selva de los Andes. Algunos ejemplos, por ejemplo, pues son un momento en el que Haddock dibuja una efigie de Tintín en una pared, porque está intentando buscar a Tintín y está también intentando que las personas que viven en ese pueblo peruano le den información acerca de Tintín. También otra escena en la que Haddock mastica coca que le da Zorrino en las montañas andinas. Otra escena en la que Tintín dispara a un jaguar, y también hay una escena en la que Haddock intenta quedarse con unas pepitas de oro que encuentra en cierto momento y que finalmente no va a poder quedarse con ellas. Para esta segunda parte de esta aventura bipartita parece bastante evidente que Hergé se inspiró al menos un poco en la novela de Gaston Leroux, L'épouse du soleil, o La esposa del sol. De hecho, en las conversaciones con Hergé, Numa Sadoul le pregunta en la página número 106 si efectivamente había leído L'épouse du soleil, y él Hergé responde: sí, hacía ya muchos años y me había impresionado mucho, en especial la venganza por embrujamiento de aquellos 3 incas de nombres tan raros: Cráneo Pan de Azúcar, Gorra Cráneo y Cráneo Maletita. Yo mismo me hice cargo del tema del encantamiento. Es decir que, desde luego, al menos un poco de inspiración en esa novela del novelista Gaston Leroux, también autor de obras como El misterio del cuarto amarillo, pues sí que se inspiró de alguna manera en ello Hergé. Lo que sí hizo Hergé para esta aventura es documentarse muchísimo, documentarse a conciencia, y para ello contó con la inestimable ayuda de uno de sus colaboradores más estrechos, Edgar Pierre Jacobs. No solamente con Jacobs, que pues hizo muchos croquis y tomó muchos apuntes, sino que también contó con un libro del explorador austríaco-francés Charles Wiener, o Charles Wiener, que se titulaba Perú et Bolivie, es decir, Perú y Bolivia. Y este libro fue importante porque contiene más de 1000 grabados realizados por el propio Wiener durante un viaje precisamente por Perú y Bolivia, un viaje, una exploración bastante similar, por cierto, a la que aparece en el Templo del Sol o en las 7 bolas de cristal de Sanders Hardtmuth. Hergé y Jacobs parece ser que trabajaron mano a mano, muy estrechamente, en conjunto en la documentación para este álbum. También en las conversaciones con Hergé que mantuvo Numa Sadoul en la misma página 106, dice Hergé: para el Templo del Sol hice un poncho a rayas, Edgar Jacobs se envolvía con él y se colocaba en pose. A veces clavábamos el poncho en la pared para fijar bien los pliegues y para dar la ilusión de que el viento lo hacía ondear, y yo dibujaba con toda fidelidad las rayas. Es decir, que incluso trabajaron juntos en la creación de objetos que después servirían como modelo para hacer ciertos dibujos que aparecerían después en el libro. Desde el punto de vista de los nuevos personajes que aparecen en este álbum, desde luego el personaje de Zorrino es el personaje nuevo más importante, ¿no? Un niño peruano al que Tintín defiende del acoso de unos desalmados de raza blanca que se estaban metiendo con él y tirándole la fruta que él iba llevando de un lado a otro.
A partir de ese lance en el cual Tintín ayuda a Zorrino, pues Zorrino va a acompañar a Tintín y a Haddock en ese periplo andino que ocupa gran parte de las páginas del Templo del Sol, y además le servirá de guía y le servirá de gran ayuda. Es un personaje, desde luego, este de Zorrino, reminiscente del Chang que aparece en el Loto Azul y que regresará, que volverá a aparecer, no Zorrino, sino Chang, en Tintín en el Tíbet. De hecho, hay una cierta semejanza en algunos momentos del viaje de Tintín por los Andes en el Templo del Sol con el viaje que después iba a realizar por las montañas del Tíbet Tintín varios álbumes después. Desde luego, Zorrino encarna los ideales de amistad, de lealtad, incluso de solidaridad que Tintín representa y que Hergé adquirió en su época como Boy Scout. Sabemos que los años como Boy Scout de Hergé fueron años formativos muy importantes, y de ciertos valores que adquirió en esos momentos no se desprendió nunca, y los trata de reflejar en varios momentos de las aventuras de Tintín, y desde luego en el personaje de Zorrino también. Zorrino es como un Tintín más joven, ¿no? Una especie de heredero de Tintín, y de nuevo en las conversaciones con Hergé habla Hergé en este caso del personaje de Zorrino. Volvemos a la página 106, y en esa página el propio Hergé dice: el templo es también la aparición de Zorrino, el pequeño indio que Tintín defiende contra un par de brutos de raza blanca. Como puede verse, soy un asqueroso racista, ¿no es verdad? Entonces ahí lanza una puya Hergé contra esas personas, esos críticos que en varias ocasiones lo han tachado de racista. Si hablamos de la trama, más allá de los personajes y de otras cosas que hemos comentado hasta el momento, si nos centramos en la trama, hay que decir que la trama se inicia con el viaje de Tintín y Haddock a Perú en busca de Tornasol, que en las 7 bolas de cristal había sido secuestrado por los descendientes de los incas por haber robado el brazalete, la pulsera sagrada de la momia de Raskar Capac, aunque evidentemente el propio Tornasol, hombre olvidadizo como pocos, no intentó realmente, no era su intención robar esa pulsera, pero sí se la puso, y eso lo condenó al secuestro y al transporte a Perú por parte de estos descendientes de los incas. Entonces Tintín y Haddock están ya en Perú, acaban de llegar a Perú en el inicio del Templo del Sol, y tras varios intentos infructuosos de liberar a Tornasol, que llega a Perú, por cierto, a bordo del barco Pachacamac, así termina las 7 bolas de cristal. Pachacamac zarpa para Perú con Tornasol a bordo, y Tintín y Haddock también viajan a Perú en busca de su amigo para tratar de liberarlo y para tratar de salvarlo. Tras varios intentos fallidos, por tanto, de liberar a Tornasol, Tintín y Haddock van a emprender un viaje en su persecución a través de las montañas y de la selva de los Andes, y ahí van a enfrentarse a diversos peligros que, por supuesto, se mezclan con esos típicos gags de Hergé que tratan siempre de aliviar la gran tensión del relato. Hay mucho suspense en esta historia porque evidentemente no sabemos cómo va a terminar, pero de ese tono evidentemente hitchcockiano que habíamos comentado ya en las 7 bolas de cristal, pasamos ya a una aventura sin ambajes, a una aventura realmente con, como digo, mucho suspense, porque en ningún momento sabemos si Tintín y el capitán Haddock van a conseguir, con la ayuda de Zorrino, salvar a Tornasol, y de hecho no se va a resolver esto hasta la parte final realmente de la historia, cuando llegamos a ese clímax, y el clímax
de esta historia tiene que ver con un eclipse de sol, el templo del sol, que es el templo hacia el que se dirigen Tintín y Haddock con ayuda de Zorrino, porque a ese templo del sol los incas han llevado a Tornasol, en principio para sacrificarlo, para ejecutarlo. El clímax de la historia tiene que ver precisamente con un eclipse de sol. Tintín, en cierto momento, cuando es prisionero de los incas, entra en conocimiento de que va a tener lugar un eclipse. Y en una escena muy teatral, muy cinematográfica, Tintín va a usar este conocimiento para evitar su ejecución y la de sus amigos, que están ya atados a un poste, preparados para ser sacrificados, para ser asesinados, para ser ejecutados. Este clímax, esta escena, le valió a Hergé muchísimas críticas, desde un punto de vista de la verosimilitud, desde luego, pero también desde un punto de vista ideológico. Es decir, varios críticos señalan el eurocentrismo de Hergé, en este caso porque como los incas, con sus conocimientos de astronomía, no iban a tener conocimiento de un eclipse de sol, ¿cómo iban a interpretar estos incas un eclipse de sol como un poder mágico de Tintín en lugar de lo que realmente es, que es un eclipse de sol? Es decir, es un fenómeno natural que los incas supuestamente en la ficción del Templo del Sol no conocen y que interpretan como un poder mágico que tiene Tintín para apagar el sol, que es una de sus mayores deidades. De hecho, los incas, después de esta escena, van a tratar a Tintín casi como si fuese el propio Tintín una deidad, ¿no? Entonces sí es cierto que es una escena poco verosímil y que se puede explicar por otras razones. Por un lado, por la necesidad de Hergé de buscar una manera de terminar, concluir esta historia, y también por el hecho de que, dentro de la ficción, pues la verosimilitud no siempre es lo que se está buscando. Y en este caso, Hergé tenía otras cuestiones en mente cuando estaba tratando de completar esta historia. Lo que sí es cierto es que el propio Hergé no quedó muy satisfecho con esta resolución de la aventura, pero lo cierto es que esta utilización del elemento del Deus ex machina, es decir, una solución que nadie espera, que sale prácticamente de la nada para solucionar los problemas a los que ha llegado la historia, es algo que él utiliza, Hergé, en mi opinión, debido a que tenía ya muchas ganas de terminar esta historia y le pareció que este Deus ex machina, este elemento que aparece de la nada, que en este caso es el eclipse, le venía bien para terminar la historia, aunque no quedó satisfecho con el resultado. De hecho, en las conversaciones con Hergé, de nuevo, Numas Sadul le dice en un momento: en este episodio deploro una especie de Deus ex machina desacostumbrado en su obra. Me refiero al eclipse de sol que llega milagrosamente para arreglarlo todo. Y Hergé responde a este comentario: completamente de acuerdo con usted. Ese eclipse es un punto negro, por así decirlo, y tanto más porque no tiene ninguna originalidad. Además, parece que los incas, adoradores del sol, estudiaban el cielo y conocían probablemente muy bien los fenómenos celestes. Por consiguiente, me equivoqué completamente haciéndoles pasar por unos ignorantes, cosa que no eran en ese terreno con toda seguridad. Esto sí que es realmente racismo. Mea culpa. Bueno, el propio Hergé es, como se puede ver claramente
en esa cita que acabo de leer de las conversaciones con Hergé de Numa Sadoul, es consciente plenamente de que este elemento del eclipse para concluir y solucionar la historia no es ni mucho menos satisfactorio, ni para los lectores, o para gran parte de los lectores, ni para los críticos, ni tampoco para el propio creador, tampoco para el propio Hergé. Pero lo que sí es cierto, para tratar de explicar de alguna manera esta prisa que tenía Hergé por completar esta historia, hay que decir, como ya mencionamos al principio, que Hergé estaba atravesando en esos momentos por problemas personales en su matrimonio. Ya he hablado sobre ello en el vídeo dedicado a las 7 bolas de cristal, y también por problemas psicológicos notables que iban a continuar a lo largo de los años y que tienen aquí, en estos momentos. En el año 46, 47, 48 es cuando tienen su inicio, sus bases, sus raíces, estos problemas psicológicos por los que va a atravesar Hergé durante los siguientes años. De hecho, hubo muchísimas interrupciones en la publicación semanal de la historia del Templo del Sol en el Journal de Tintin. La revista solía tratar de explicar ante los lectores estas interrupciones, estas intermitencias, como las llama Benoit Peters, pues por el cansancio de Hergé, por su necesidad de tomarse vacaciones. Y en la introducción que acompaña a esta edición de la versión original a la italiana del Templo del Sol, el propio Benoit Peters, en la página número 19, habla acerca de esto y cita algunos de los textos que los redactores del Journal de Tintin incluyeron para pues tratar de que los lectores no se preocupasen y tuviesen paciencia ante estas intermitencias y esta falta de continuidad a veces en la publicación de la historia. Por ejemplo, uno de estos textos dice: nuestro amigo Hergé necesita descanso. Oh, no os preocupéis, se encuentra muy bien. Sin embargo, se halla un poco fatigado debido a su costumbre de no escatimar jamás esfuerzo alguno en la cita que semanalmente tiene con vosotros en el Templo del Sol. Pronto estará de nuevo entre nosotros, gracias a Dios. Por otra parte, en la actualidad está trabajando ya en la continuación de las apasionantes aventuras de Tintín y de sus valientes compañeros. Aprovechamos este breve paréntesis para publicar, en cumplida respuesta a los deseos expresados por muchos de vosotros, algunas nuevas aventuras de Kike y Floopy. Estamos seguros de que no os decepcionarán en absoluto. Bueno, las aventuras de Kike y Floopy, o Quique y Floopke, en francés no decepcionan, pero lo que sí decepciona es que los lectores y los compradores, la audiencia el Journal de Tintin, lo que está es esperando la continuación del Templo del Sol, pero en algunos momentos Hergé desaparecía, no se sabía dónde estaba, se tomaba descansos, no era capaz de completar las planchas que tenía que entregar, una plancha doble por semana a todo color, y entonces pues estas intermitencias empiezan a ser bastante comunes, razón principal por la cual se tarda tanto en completar esta historia y una manera también de intentar comprender un poco ese deus ex machina, esa resolución inverosímil con el elemento del eclipse de la historia. Otra cosa que hacen los redactores del Journal de Tintin en estos momentos es que empiezan a preguntar a los lectores cómo creen ellos que continuará y cómo creen ellos que terminará la historia del Templo del Sol, y esto es algo que se copia, o que Raymond Leblanc copia del Petit Vingtième. Esto ya en el Petit Vingtième, pues en las primeras aventuras de Tintín era una práctica común, esto de preguntar a los lectores cómo creían que iba a continuar la historia, en algunos casos pues para pues crear más suspense, o también en algunos casos para tomar algunas ideas del propio Hergé, sobre todo cuando en sus primeros álbumes pues no tenía la historia claramente planeada, ¿no? Aquí en el caso del Templo del Sol sí que la tiene más planeada,
pero es una manera también de ir cubriendo poco a poco por parte de los redactores del Journal de Tintin estas intermitencias de publicación de la historia. Otra cosa que ocurre es que se insertan en la parte inferior de algunas de las planchas, en ciertos momentos de la publicación en el Journal de Tintin del Templo del Sol, unos textos informativos sobre la cultura inca bajo el epígrafe «Qui étaient les Incas?», es decir, quiénes eran los incas. Vamos a ver si encuentro alguna de estas aquí, porque aquí tenemos, por ejemplo, un par de ejemplos, ¿no? Aquí se puede ver cómo tenemos la historia, y por debajo tenemos quiénes eran los incas. Está en ese lado y también está en el otro lado. Textos informativos acerca de la cultura de los incas que pues también ayudaban a reducir el volumen de trabajo de Hergé, que entonces tenía que dibujar menos viñetas para completar estas planchas. Finalmente, después de muchas interrupciones y muchos problemas personales, Hergé consigue terminar la historia el 22 de abril de 1948. Leyendo la historia de principio a fin, realmente ninguno de estos problemas personales de Hergé o problemas psicológicos por los que empieza a atravesar Hergé se deja ver en la calidad o en el ritmo del relato del Templo del Sol, que verdaderamente no decaen ni la calidad ni el ritmo del relato, pero quizás sí, como ya hemos comentado, sí se deja ver en cierto modo en esta prisa que Hergé tenía por la resolución con ese eclipse solar. Es realmente un ejercicio muy interesante comparar esta versión con esta versión, ¿no? El Templo del Sol en la versión del Journal de Tintin, que está aquí, con el Templo del Sol en la versión de álbum canónico de Tintín. Y en la introducción, precisamente a esta versión original del Templo del Sol, el propio Benoit Peters dice lo siguiente acerca de la comparación entre una versión y la otra. Dice que esa comparación es una de las más hermosas lecciones de cómic que pueda imaginarse, así como una ocasión inmejorable para disfrutar de esta genial obra de bricolaje a la que Hergé se entregó durante más de 50 años y que le permitiría elevar su arte hasta las más altas cimas. Esto aparece en la página número 19 de esa introducción de la versión original del Journal de Tintin del Templo del Sol. Desde luego, las 7 bolas de cristal y el Templo del Sol, esta historia bipartita, es una de las historias, o ha quedado como una de las historias más populares, más icónicas de toda la saga de las aventuras de Tintín, portadora además de muchos de los elementos más reconocibles de la serie. Personalmente es una de las historias, es uno de los relatos que a mí más me gustan y que a muchos de los aficionados al cómic y aficionados a Tintín pues más le han gustado, pese a esa resolución de la que ya hemos hablado. De hecho, las 7 bolas de cristal y el Templo del Sol fueron objeto de una adaptación cinematográfica de dibujos animados en el año 1969, lo cual prueba su popularidad y contribuye también a su carácter ya icónico dentro de la saga de Tintín. Esta adaptación cinematográfica fue realizada por los estudios Belvision, que eran propiedad o estaban dirigidos por el propio Raymond Leblanc. Estos estudios Belvision ya habían adaptado a Astérix, el personaje de Uderzo y de Goscinny, al cine de animación, y entonces pensaron que le tocaba el turno ahora a Tintín. Lo cierto es que Hergé era muy escéptico sobre las posibilidades cinematográficas de Tintín. Ya se había realizado una adaptación del Cangrejo de las Pinzas de Oro a finales de los años 40, creo que en el año 1947. Se haría después Tintín
y El lago de los tiburones, que no es una adaptación, sino una película con una historia original, no basada en un álbum. Pero el propio Hergé quedó bastante decepcionado con los resultados de esta adaptación del Templo del Sol. Bernard Peters, en este libro que ya en otras ocasiones he mostrado, Hergé, Fils de Tintin, aquí en la versión en inglés, Hergé, Son of Tintin, hijo de Tintín, dice, el propio Peters, pues describe esta película como muy decepcionante en la página 299. No voy a emitir un juicio crítico sobre esta película porque, por desgracia, por el momento no he tenido la oportunidad de verla, pero lo que sí está claro es que al propio Hergé le decepcionó, y a uno de los más importantes críticos y cronistas de la obra de Hergé, como es Benoit Peters, pues tampoco le ha parecido una película realmente interesante. En cuanto la vea, pues podré tener una opinión, y quizá en el futuro haré un vídeo sobre esa película. Por el momento llegamos al final de este vídeo, en el que hemos hablado, hemos ofrecido un comentario crítico acerca del Templo del Sol, una de las aventuras más importantes, más conocidas, más populares, más icónicas de las aventuras de Tintín, que junto con las 7 bolas de cristal, pues es la segunda parte de las 7 bolas de cristal, y por tanto es una de esas aventuras bipartitas que a Hergé le empezaron a interesar a partir del Secreto del Unicornio y el Tesoro de Rackham el Rojo. Terminamos con este vídeo y quiero darles las gracias por verlo y por dejar comentarios debajo de este vídeo. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo, el año es 2019 y el vídeo se grabó en directo, sin ningún tipo de cortes, en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.